Hola, soy Ceali Gardón y te invito a compartir este tiempo en Web Cuba, una propuesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión que te actualiza sobre lo más importante acontecido esta semana en nuestro país. En esta emisión actualizamos sobre la estrategia desplegada por Cuba para enfrentar el complejo contexto epidemiológico generado por la COVID-19. Más adelante daremos una mirada a los principales acontecimientos que marcan tendencia en la red de redes. Y antes de finalizar nos acercaremos a la impronta del líder histórico Fidel Castro en el movimiento deportivo cubano. Aquí develamos la verdad. El gobierno cubano actualiza sus planes y protocolos en el enfrentamiento a la COVID-19, persuadidos de que lo más importante es la vida de sus ciudadanos. La nación vive el escenario más complejo desde el inicio de la pandemia y busca todas las alternativas posibles para reducir la cantidad de contagios. ¿Qué ocurre en Cuba ante la COVID-19? Desde el reporte de los primeros casos de SARS-CoV-2 en Cuba, el esfuerzo ha estado volcado a contener la expansión del virus. Sin embargo, el inicio del año 2021 trajo consigo un mayor caos pandémico, con el aumento de los casos positivos y, consecuentemente, del número de fallecidos. ¿Por qué ocurre esto? Pues la presencia de la variante Delta desde mayo de este año fue una de las causas fundamentales de este descontrol que se mantiene hasta hoy. Para contener la expansión del virus, se han implementado diferentes medidas en las provincias en dependencia de la complejidad epidemiológica que presente. Cierre de fronteras interprovinciales y entre municipios, restricción de movimiento en determinados horarios y el control de venta de productos por núcleos familiares, entre otras. Pero, ¿estas han sido suficientes? Los últimos meses han demostrado un control más extremo. Cierre total en algunas provincias, aumento de capacidades en hospitales, un control extremo en el uso del nasobuco, restricción de la presencia de trabajadores en centros laborales. Pero estos no han sido los únicos cambios. Los protocolos sanitarios muestran una adaptación al contexto en que vivimos. ¿Cómo se comporta este proceso? Pues actualmente solo ingresan en centros de salud aquellos pacientes contagiados que presenten síntomas medios o graves, personas que puedan presentar complicaciones como embarazadas o con comorbilidades, así como aquellos que no presenten las condiciones necesarias para el aislamiento en el hogar. Los contactos de casos confirmados, así como aquellos que presenten síntomas leves de la enfermedad, serán ingresados en sus domicilios con el seguimiento necesario del personal de la salud. Otro punto interesante de estos días han sido las donaciones enviadas a los territorios con mayor afectación por la pandemia, productos de ayuda sanitaria, alimentos, medicinas y otros recaudados por personas de todo el país. Además, no ha faltado el apoyo de jóvenes en la zona roja de aquellas provincias que demandan una mayor cantidad de personal para la atención. Las buenas noticias. El país cuenta con una vacuna y 2 candidatos vacunales en espera de aprobación por el Centro de Control de Medicamentos, además de 2 candidatos vacunales en proceso de ensayo clínico. Gracias a esto, se ha logrado que más de 3 millones de personas hayan recibido sus 3 dosis de vacunación. Cerca de 40 municipios se encuentran vacunando a su población mayor de 19 años. La capital y el municipio especial Isla de la Juventud han completado la intervención. Y en días recientes comenzó la vacunación a embarazadas, madres lactantes y trasplantados. Este proceso ha sido acompañado de cerca por funcionarios del gobierno. Diferentes ministros se encuentran apoyando en el trabajo de las provincias para una gestión más acertada y un control de las irregularidades. Además, la visita del presidente de los consejos de Estado y de ministro, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha mantenido el contacto con los grupos de apoyo, el personal de enfrentamiento a la pandemia y la población en general, en busca de una mayor cercanía a los problemas que surgen.
Durante 2021 el mundo se mantiene viviendo el escenario más complejo. Después de un año y medio de lucha contra la pandemia, en Cuba se prioriza la vacunación con fármacos nacionales. Solo esta semana se reportaron más de 55.000 personas con COVID-19 en Cuba, un número que parecía inalcanzable hace tan solo unos meses atrás. Lo que no deja de sorprender es la naturalidad con que muchos lo ven y la manera de culpar a un gobierno que no puede pegar los nasobucos al rostro de sus ciudadanos o encerrarlos en sus casas. ¿Tenemos permitido pensar positivo a estas alturas? Quizás el recién concluido mes de julio nos deja amargas experiencias. Cuba se encuentra lejos de los 10 países con mayor contagio por cantidad de población, tanto en América Latina y el Caribe como en el mundo. La media diaria de contagios presentada por el país nos posiciona en un cuarto lugar en la región. Esto sin contar que el promedio de casos de COVID en la última semana llega a los 8.500 y rebasa. El mayor número de muertes hasta la fecha es de 98, una cifra que hace menos sorprendente que contemos con más de 4.000 fallecidos por esta enfermedad que no da brecha al descuido. Entre estos, alrededor de 40 eran mujeres embarazadas. Otro dato que nos debe alertar son los más de 40.000 casos activos, dentro de los que se encuentran personas de todas las edades. Sin embargo, quizás los niños son los más preocupantes porque dependen de los padres y de la responsabilidad de estos para cuidarlos. Más de 25.000 menores de 18 años han sufrido el contagio de la enfermedad. Hace poco el doctor Francisco Durán insistió en el riesgo enorme de los menores al contraer el virus por las secuelas que los pueden acompañar durante toda la vida. Aún así, la cifra no deja de subir. Aun cuando Matanzas padeció una situación de total caos pandémico, podemos ver el incremento incontrolado de positividad en provincias como Villa Clara y Cienfuegos, por solo poner unos ejemplos. El último territorio ha reportado casi diariamente más de 1.000 casos desde el 6 de agosto, más de 15.000 desde esa fecha. La semana pasada comenzó la aplicación de la segunda dosis de Abdala en la cabecera provincial, pero lo más necesario ahora mismo es evitar estar en la zona roja, ayudar con nuestro resguardo a disminuir esas cifras que nos llegan a doler. Guantánamo es uno de los territorios con mayor tasa de incidencias en las últimas jornadas. Allá está nuestro periodista Gustavo Sánchez, que nos comentará acerca de las medidas implementadas por el gobierno local para contener el avance de la pandemia. Adelante, Gustavo, cuéntanos. Hola chicos, un placer para mí reportarles desde acá, desde Guantánamo. Me encuentro ahora mismo en el incinerador provincial que está hacia las afueras de la ciudad, del centro del municipio cabecera de Guantánamo. Por aquí transitan los pacientes, los fallecidos de la COVID-19. Un equipo de periodistas de varios medios nacionales hemos llegado hacia la provincia de Guantánamo detrás de la verdad, de todo lo que está ocurriendo aquí en este territorio, a raíz de los bulos que han circulado en internet, en varias redes sociales, que quizás muchas de las personas que nos están viendo hoy hayan visto desde sus móviles, en Telegram, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook. Y hemos encontrado un panorama bastante equilibrado en varios sentidos. Por ejemplo, llegamos al hospital provincial, y allí encontramos también personas que tenían historias de satisfacción, de agradecimiento hacia los médicos por el esfuerzo que están haciendo, que no disponen de todos los medicamentos que son necesarios ahora mismo para la COVID-19, pero buscan alternativas. Se han buscado muchas alternativas nacionales, también con ideas y ayuda internacional de varios países amigos y de personas que se han acercado hacia el hospital y le han dado alternativas para tratar de buscar soluciones de conjunto. También hay personas que se han quejado. Encontramos una historia que podrán ver muy pronto a través de las redes sociales de Web Cuba, donde un paciente se quejaba por el trato médico específico que le había dado a su mujer, una paciente que había llegado a un centro de aislamiento y se le había mandado hacia su casa, por ejemplo, y esta persona al final terminó un poco complicada de los pulmones y en el hospital nuevamente. O sea, se estaba cuestionando quizás un poco el tema del cuidado médico a la hora de diagnosticar a un paciente. Hay muchas personas en la calle que también están hablando sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de los medicamentos que se venden a través de las redes sociales denunciando esto. Y Guantánamo hoy mismo vive un clima bastante tranquilo. Esa es la realidad de Guantánamo hoy, es un clima bastante tranquilo, un clima tenso por el tema de la COVID-19, pero también esperanzador. Las personas no dejan de tener esperanza en que toda esta fase pase y que Guantánamo vuelva a ser la provincia próspera que fue en algún momento.
Seguiremos dándole informaciones desde aquí, desde el oriente de Cuba. Mañana nos trasladamos hacia Santiago, después iremos a Holguín y terminaremos en Ciego de Ávila. Todas esas informaciones las podrán encontrar en Cuba Debate, en Granma, en el ICRT y por supuesto aquí en Web Cuba. Y seguiremos teniendo contacto directo con ustedes. Espero que esta revista sea lo mejor del día para ti. Gracias, Gustavo, por este contacto informativo. En otras emisiones estaremos conociendo lo que sucede en otras partes del país para contener la pandemia. Por el momento, revisemos lo que es tendencia en la red de redes. Ya volvemos. Es tiempo de conocer cuáles son los temas que marcan tendencia en la red de redes. La situación epidemiológica ha sido una constante en publicaciones y medios digitales. Prevalece el agradecimiento a países que han donado insumos a Cuba en medio de la situación epidemiológica, agudizada por el bloqueo estadounidense. Por otro lado, ha existido un llamado permanente a la disciplina y el cumplimiento de protocolos sanitarios. Las publicaciones en redes sociales referentes a la crisis sanitaria en Cuba se han caracterizado por un matiz amarillista que exagera la realidad. Se manipula la reconocida crisis sanitaria en hospitales, centros asistenciales y servicios funerarios, así como el incremento de las muertes. Los principales recursos argumentativos son videos, fotos impactantes y presuntos testimonios que resultan anónimos. El estado actual de la economía cubana a partir de la implementación de la tarea de ordenamiento es otro de los temas que marcan tendencia en las redes esta semana. Las noticias asociadas a este tópico concentraron la mirada de un amplio sector poblacional en las medidas que implementa el gobierno para enfrentar el desabastecimiento y los altos precios en el mercado informal. Entre las noticias más referidas estuvo la aprobación por parte del Consejo de Estado de 8 decretos leyes, entre ellos el referido a las micro, pequeñas y medianas empresas. En las últimas semanas, el gobierno cubano ha aprobado una serie de medidas con el objetivo de soslayar la complicada situación económica que vive el país. ¿Sabes cuáles son estas medidas? Le cuento que a inicios de junio, el Consejo de Ministros aprobó la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, como parte del perfeccionamiento de los actores de la economía. La iniciativa despertó un intenso debate y muchas expectativas. Las MIPYMES, de acuerdo al ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, será un actor económico que nos debe dotar de una mayor flexibilidad, que aprovecharán los recursos endógenos de los territorios y que estarán dotadas de una mayor autonomía para la toma de decisiones en cuanto a los precios. Además, nos permitirán avanzar en el contexto actual y nos pondrán en mejores condiciones para la recuperación gradual de la economía. En la mesa redonda del 16 de julio se anunció otra importante medida y por si no la viste, te cuento que ese día se informó sobre la flexibilización a las regulaciones para la importación de alimentos, aseo y medicamentos. La resolución 309 autoriza que los pasajeros que arriben al territorio nacional puedan importar esos productos sin límites en su valor y sin pagar los aranceles de aduana que anteriormente estaban establecidos. Aunque la medida es excepcional y estará vigente solo hasta el 31 de diciembre, contribuye a mejorar la situación de escasez de estos productos. Y si quieres saber más respecto al tema, descarga ya esta resolución en la página web de la Gaceta Oficial de Cuba. Y la mesa redonda del 16 estuvo cargadita, porque también en ella se anunció el otorgamiento de la libreta de abastecimiento de forma excepcional a aquellas personas que no mantienen dirección actualizada en la provincia donde residen y reciben la canasta básica familiar normada por otra provincia. Se dio a conocer la resolución 98-2021, que explica las disposiciones para la venta por plazos a personas naturales de bienes cuyos precios superen los 2.500 pesos, como muebles, colchones, bicicletas y equipos electrodomésticos. Sin dudas, estas medidas tienen como objetivo beneficiar a la población cubana, que ya lleva cerca de 18 meses inmersa en la lucha contra la COVID-19. Otro de los tópicos que continúa generando polémica en las redes sociales es lo ocurrido el pasado 11 de julio. Al respecto, uno de los trabajos más comentados fue un reportaje del periodista Alien Fernández, que reunió testimonios de algunos jóvenes participantes en las manifestaciones de San Antonio de los Baños. El trabajo se enfocó en las palabras de jóvenes con diferentes proyectos de vida y que participaron en las manifestaciones con una postura pacífica o respondiendo al llamado de defensa del presidente cubano. El reportaje recibió críticas por desmontar la matriz de opinión posicionada por algunos medios extranjeros, que aluden a una supuesta actitud represiva por parte del gobierno.
A propósito de los sucesos generados en Cuba, el 11 de julio nos acercamos a la opinión de nuestros jóvenes. Me había despertado muy temprano a hacerme unos análisis, viré, me acosté a dormir y cuando me desperté a las 12 del día me encontré el fenómeno. ¿Qué yo vi ese día? En primer lugar, el 11 de julio hubo una activación política de una parte del pueblo por la agenda reaccionaria de la contrarrevolución. Hay que admitir que esas personas que salieron ese día, a menos aquí en La Habana, lo que yo viera que eran las personas más pobres, probablemente las que más han sufrido todo este proceso de crisis que hemos vivido con la COVID-19, con el arrasamiento de las sanciones norteamericanas, la crisis permanente de la economía que produce el bloqueo. Esos son los más desfavorecidos, los más rezagados, los más marginados de esas situaciones de crisis que producen desigualdades estructurales. Y eso probablemente fue, ese es el detonante de que, bueno, hay constantemente una campaña mediática que te está diciendo ¿por qué tú no acabas de salir para la calle? Los cubanos son unos carneros, el gobierno tiene la culpa. Y la gente te puede incluso hasta entender que, bueno, que el bloqueo tiene la culpa, pero hay un momento en que esas personas, en la desesperación, también los lleva a eso. Me sirve el discurso que me estés dando, me estás enfocando un culpable, ya salgo con ese culpable porque necesito una respuesta, necesito una solución, ya. Estas personas pueden haber sido vencidas por las circunstancias. O sea, porque al final ese es el objetivo del bloqueo, y el objetivo de la agresividad, el objetivo de las sanciones, rendir por hambre y desesperación. Estas personas creo que fueron vencidas por las circunstancias. Desde Web Cuba nos acercamos al apasionante mundo de los deportes, y es que recientemente terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la delegación cubana obtuvo el puesto número 14. Vamos a ver un resumen de la actuación del Comité Olímpico Cubano. El 23 de julio el mundo se paralizó. Así comenzaba la cita deportiva más esperada por todos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante poco más de 2 semanas, la ciudad nipona se convirtió en protagonista en medio de un escenario global marcado por el coronavirus, que hizo retrasar hasta 2021 la edición olímpica. Las 7 preseas de oro conquistadas, sumado a las 3 de plata y 5 de bronce, bastaron para volver a colocarnos entre las primeras naciones de Hispanoamérica y superar el desempeño de Cuba entre las últimas citas. El resultado cubano nos colocó en el puesto 14 del medallero mundial, siendo Cuba el segundo país latinoamericano entre los 20 primeros, solo superado por Brasil. Mijaín López se alzó con su 4º oro olímpico para coronarse de esta forma como el luchador más grande de la historia de la lucha greco. El gigante de herradura demostró a sus 39 años ser invencible. La plata de Hidales Ortiz, del saltador Juan Miguel Echeverría, los oros del boxeo con los protagonistas Julio César La Cruz, Roniel Iglesias y Andy Cruz, sin duda constituyeron momentos eufóricos que vivimos con estos atletas. Si bien la delegación cubana, conformada por 69 atletas, la tercera más pequeña desde 1960, tuvo una actuación formidable con preseas ya concebidas desde análisis y pronósticos, algunas medallas sorprendieron a los mismísimos conocedores del deporte. Leuris Pupo volvió a ser noticia en tiro deportivo. Su segunda posición demostró su calidad como atleta, incluso cuando las adversidades de la pandemia y también la falta de recursos en nuestro país le impidieron competir en certámenes internacionales. Luis Alberto Horta también acaparó la atención de Cuba al ofrecerle contra todo pronóstico su primera medalla de oro en la competición. El joven se impuso ante rivales de categoría mundial y olímpica y venció, pero si algo no pasará al olvido, quizás por la evidente emoción del comentarista Reinier González, fue la final de piragüismo C2 a 1000 metros, donde la dupla cubana formada por Sergey Torres y Fernando Dayan no creyó en favoritismos y se alzó con la presea dorada. China, Cuba, Alemania, China, Cuba, medalla de oro para Cuba, medalla de oro, oro cubano, la canoa de Cuba es de oro, señores, es de oro. Sin duda la delegación cubana tuvo una actuación formidable en Tokio 2020. Los fracasos y también las victorias demostraron los puntos fuertes y débiles de nuestro deporte. El futuro es hoy y París 2024 no se espera. Ya el reloj echó a andar. En
tales escenarios permanece vigente la obra de la revolución liderada por Fidel Castro, quien en su empeño de llevar el deporte a cada rincón del archipiélago potenció el nacimiento de campeones nacionales e internacionales. Su impronta queda esbozada en el siguiente material. Los resultados de Cuba en las Olimpiadas de Tokio 2021 sorprendieron al mundo. La isla obtuvo el lugar número 14 en el medallero por países, con 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Pero ¿cuál ha sido la historia detrás de estos resultados? Después de 1959 ocurrió una masificación del deporte en Cuba, como política país impulsada por Fidel. Es por eso que se crea la Dirección General de Deportes, antesala del INDER. Posteriormente surgieron los centros escolares especializados en deporte, para su enseñanza a todos los niveles, los cuales permitieron lograr mejores resultados en la esfera internacional e incentivaron la práctica del deporte desde edades más tempranas. De esta forma se posibilitó el acceso masivo, más allá de las ciudades, pues su práctica se extendió hacia las comunidades rurales, de las que salieron muchos atletas de alto rendimiento. Esta fue la fórmula que se aplicó, y con un poco de ciencia se lograron grandes cosas. Cuba es, ampliamente, el país latinoamericano con mejores resultados históricos en Olimpiadas. ¿Sabías que Cuba fue la sede de los Juegos Panamericanos? El evento se celebró en La Habana en agosto de 1991 y fue la principal razón de que se construyera la Villa Panamericana. Después de los Panamericanos llegó el periodo especial y la cosa comenzó a empeorar. Los implementos y recursos necesarios para algunas modalidades comenzaron a escasear, lo que las deprimió grandemente. El bloqueo también tiene que ver con esto, porque muchos equipamientos necesarios no pueden ser adquiridos por Cuba o nos cuestan más. Muchos atletas cubanos no pueden ser contratados en otras ligas que les permiten obtener mayor experiencia. Se han descuidado los niveles inferiores como las ligas infantiles. Ya no se realizan con frecuencia encuentros deportivos en las comunidades, ni se ha prestado suficiente atención a las instalaciones deportivas existentes. Faltan los incentivos económicos, se han descuidado algunas especialidades y se han priorizado otras. Las contrataciones también han sido frenadas. Continúa existiendo en el país una cultura deportiva muy fuerte, que, unida a la capacidad y entrega de los atletas, ha llevado a la isla a lo más alto de los podios internacionales. Más allá de los problemas, en Cuba el deporte continúa siendo un bien de todos. Y este 23 de agosto celebraremos el aniversario 61 de la Federación de Mujeres Cubanas. Desde su fundación, bajo el liderazgo de Vilma Espín y el acompañamiento de nuestro comandante en jefe, el protagonismo de la mujer en todas las esferas de la sociedad cubana ha devenido una fortaleza en un proyecto social que apuesta por la erradicación de la violencia y la discriminación. Mientras, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, celebra una jornada de actividades por su aniversario 60, que será este 22 de agosto. El inicio de la conmemoración este jueves, según refirió su presidente Luis Morlote Rivas, estuvo marcado por la reapertura de espacios restaurados en la sede nacional, así como el reconocimiento a intelectuales y artistas de larga trayectoria dentro de la organización. Sobre lo acontecido este fin de semana como homenaje a la UNIAC y sus creadores, tendrá detalles el próximo sábado. Por el momento me despido. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda que somos Web Cuba, juntos desplegando la verdad. Hasta la próxima.